Al Señor vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Señor, te damos gracias en esta noche. Hoy te damos el honor a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de ti. Háblanos, Señor, con tu palabra, instrúyenos con tu verdad a la cual nos hemos venido, Señor, a exponer, que podamos acercarnos, Señor, a tus verdades que están en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Bien, tengámonos ahí en 26. Hemos venido estudiando desde la vez pasada este gran cuestionamiento, este gran interrogante que se plantea en la Escritura en estas dos ocasiones que vamos viendo hasta el momento. Sí, puede que haya un par de veces más que se presenta este interrogante al Señor Jesucristo, pero como hemos visto hasta ahora, van dos ocasiones en las que al Señor Jesús se le pregunta acerca de este aspecto, y el aspecto es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto le dice un maestro de la ley, ¿sí? Un intérprete de la ley, como lo refiere la Biblia Reina Valera de 1960. Y en el otro caso, en el primero que leíamos en la vez pasada, el miércoles, leíamos que quien le pregunta es un joven rico, y la pregunta es muy parecida, le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el primer caso se ve pienso yo, una buena intención del joven rico. En el segundo caso, en cambio, sí se ve como una intención un poco turbia de quien le hace la pregunta, y porque dice ahí que lo hizo para probarle, porque allí estaba este intérprete de la ley queriendo quizá dejar sin respuesta al Señor probablemente, o hacerle que cometa algún error en su hablar, en su decir, en su respuesta acerca de este interrogante. El interrogante en ambos casos, ¿cuál es? Pues, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta que los judíos ya se venían haciendo por lo mucho que se ha entendido que hay una vida pues después de la vida. De esto hablamos mucho ya la vez pasada, pueden consultarlo si quieren en el canal. ¿Sí? Hoy vamos a tratar de ir un poquito más, avanzar un poquito más. El caso es que en la última ocasión llegábamos a la conclusión, y de hecho la última frase del anterior sermón, se llegaba a la siguiente conclusión: es imposible que el ser humano por sus propios medios obtenga la vida eterna o herede la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Es imposible. Lo que queda claro en la respuesta del Señor Jesucristo al joven rico, y lo que queda claro en la respuesta del Señor Jesús a este intérprete de la ley, es que para heredar la vida eterna, preste mucha atención, usted tiene que cumplir la ley moral de Dios de principio a fin, completamente, ¿sí? Expresada parcialmente y de forma resumida en los 10 mandamientos, por supuesto que sí, pero luego también hay unas expresiones que profundizan más la ley y los mandamientos. De hecho, estos mandamientos se sintetizan en lo que aquí le responde el Señor Jesús al intérprete de la ley. Sí, le dice:
¿cómo lees? Y entonces, claro, los hebreos eran personas, o pues hasta ese punto un intérprete de la ley, era una persona que podía leer lo que el Señor les había dejado escrito. Y en una idea general, haciendo qué cosa usted podría heredar la vida eterna. Haciendo lo siguiente: amando al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es como una forma de resumir todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos y una extensísima cantidad de leyes que el Señor les puso a los hebreos para que anduvieran en ellas. ¿Sí? Es tan exigente esta ley de Dios que invade cómo piensa la gente. Porque es que, por ejemplo, uno ve que en el 10º mandamiento se habla de la codicia, y la codicia es un pecado que nadie puede ver, sino que está dentro, en el corazón, la codicia, ¿cierto? Bueno, ya llegan niveles donde se exhibe la codicia cuando nosotros tomamos algo que no es nuestro, cuando vivimos en una, podemos decir, obsesión por algo que no nos pertenece, llámese mujer del prójimo, casa del prójimo, cargo del prójimo, cualquier cosa. Pero como en la idea general está donde está, aquí dentro, ¿cierto? Ahora, en el caso también, por ejemplo, del amor por el Señor, también está aquí dentro. O sea, es decir, como estamos frente a un Dios perfecto, un Dios que observa las cosas, un Dios que mira lo que hay en el corazón, no vale solamente cumplir la ley cuando somos observados, sino desde el corazón. Entonces allí está gran parte de la dificultad y lo que hace que usted y yo la tengamos imposible para salvarnos, y es que nosotros pensamos mal, actuamos mal, deseamos cosas, sentimos rencor, sentimos cosas que al estándar de Dios son inmundas, son impuras, y no le impiden al ser humano alcanzar esa condición de perfección por la cual podría llegar a salvarse. ¿Estamos de acuerdo? Para heredar la vida eterna. Esta pregunta es importantísima. Mire que nosotros no podemos ser tan vanidosos para no considerar la muerte, así seamos jóvenes. ¿Sí? Aquí hay muchos jóvenes y eso me agrada. Ustedes tienen la posibilidad, al igual que yo, de pintar un cuadro muy bonito con el Señor de su vida, organizarse. Yo a alguien le decía que la estaba pasando mal hace ya tiempito, estábamos hablando en consejería, y me decía, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto otro? Yo le decía, el Señor a ti te llegó en momentos donde ya tu vida habías ya transcurrido muchos años y habías de alguna manera cometido algunos errores. Eso no se quita tan fácil. ¿Estamos de acuerdo? No te compares, le decía, conmigo, que he tenido el tiempo desde pequeño para hacer las cosas programado, creerle al Señor, organizar la vida, ¿estamos de acuerdo? De la manera más temerosa de Dios posible, con un criterio de sabiduría por los consejeros que se han tenido y todo eso. Entonces no te compares, le decía, eso tienen los jóvenes, pero aun cuando planeen su vida de la mejor manera y todo, todos nos enfrentaremos al oscuro paso de la muerte, ¿estamos de acuerdo? De cualquier manera, en cualquier momento, cuando menos lo imaginemos. Puede ser hoy, Dios no lo permita, ahora la muerte está a diestra y siniestra, porque como ese bicho no se lo ve, donde lo coja uno y uno no sabe cómo le va a dar, es una cosa seria, ¿sí? Ahora, pero hay muchas más causas de muerte, por supuesto que sí, no cabe la menor duda. Entonces hay que vivir la vida con las verdades bíblicas dentro, y una de ellas es el problema de la vida eterna, es decir, cómo heredamos la vida eterna, siendo que queda claro después de leer que es imposible para el ser humano heredarla. Es imposible porque en algún aspecto de la ley con Dios nos vamos a rajar, ¿estamos de acuerdo? Si no es en uno, es en otro, pero en alguno. Y eso hace que el hombre esté excluido. Por eso cuando a Jesús, mire que en la conversación que hay entre el rico y Jesucristo,
el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y si Jesús rechazó ese calificativo de bueno, es porque eso es lo que nos tenemos que quitar de la mente. Mis hermanos, yo sé que hay gente entre ustedes muy trajinada en las cosas de Dios, que saben Biblia, saben todo, pero eso no significa que usted es una persona nacida de nuevo y que puede heredar la salvación. Tenemos que verificar que eso es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo lo verificamos? Cuando nos enfrentamos a estas cosas. Entonces, lo que hay que desmontar de la mente es que hay buenos. Lógicamente, a nuestros estándares sí hay personas mejores que otras. Por supuesto que sí. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, yo lo cojo a alguno de ustedes y lo comparo con Adolfo Hitler, pues seguramente usted es mejor persona. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no significa que ante los ojos de Dios estemos en la condición espiritual humana óptima para heredar la vida eterna, sino que si usted muriera hoy, usted tendría que enfrentar el juicio de Dios, ¿sí? Y ese es bien severo, porque es un juicio con los estándares morales de Dios. Y a ese juez no le podemos llegar a decir, es que yo no sabía, es que yo no fui capaz. No, hay que llegar con el asunto resuelto. Entonces ya nosotros sabemos cuál es el sistema. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si usted en algún momento, si usted a lo largo de la exposición que ha tenido a la palabra, no le han hecho sentir pecador, pero no el predicador, porque el predicador no hace bien cuando denuncia y sobre todo incomoda en el sentido malicioso, diciendo tú has hecho esto mal, tú has hecho esto otro mal, tú has caído aquí, tú has caído allá. No, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí y ¿sabe qué hace? Él convence primero de ¿qué? De pecado, luego de ¿qué? De justicia y de juicio. ¿Y sabe qué conclusión saca usted? Yo soy pecador. Si usted no se ha sentido pecador, no se puede sentir perdonado. ¿Estamos de acuerdo? No se puede sentir perdonado. Y entonces ahí están los religiosos, los que creen que por cómo se han comportado podrían llegar a obtener el favor de Dios a tal nivel de que le permitiría dar la vida eterna. Nadie puede obtenerla por sus propios medios. ¿Estamos de acuerdo? En algún punto de la ley hemos fallado. Vamos a leer algunos, por ejemplo, aspectos de la ley. Esto está en Levítico 19. Y a mí me llama mucho la atención, porque cuando nosotros hablamos de pecados, pues hay muchísimos. Y por ejemplo podemos decir, no matarás, ¿sí? Pero hay muchos más pequeños, que también contravienen el carácter moral del Señor. Vamos a leer desde el 12. Desde el 12. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Pregunto, ¿alguna vez usted ha usado el nombre de Dios en un contexto deshonroso, poniéndolo como fiador de algo que no es verdad? ¿Alguna vez lo ha hecho? De pronto sí, es muy probable que sí. ¿Sí? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás. Yo por eso con esto del salario soy bien harto, ¿sí? Es decir, con mi esposa no me dejará mentir que está aquí. A mí, por ejemplo, mi empleado por lo general no me tiene que pedir aumento, sino que cada año trato de ajustarme. Pero yo sé que aunque yo lo haga, en algún otro punto de la ley fallo. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo sé que al Señor le gusta que esto sea así, justo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. El Señor no le gusta ni siquiera que el empleador retenga el jornal de su empleado unas horas. ¿Sí? Ni siquiera eso. Le parece injusto al Señor. En eso ya, por ejemplo, uno podría haber fallado, ¿estamos de acuerdo? Cualquiera de nosotros. Ahora, mira esto, 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Y usted dice, no, pero es que yo tan plaga no soy. Claro, pero cuando tú cuando sabes que la gente no sabe algo de ti, tú utilizas
la ventaja de la ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo fallamos nosotros, por ejemplo, cuando en negocios o en conversaciones o en situaciones de interacción con los otros, sabemos que el otro no sabe algo y utilizamos eso como ventaja? ¿Sí se da cuenta? Eso es tanto como maldecir al sordo que no me escucha. Es que él no está aquí, hablemos. Él no está aquí, él no me escucha. O tanto como ponerle tropiezo al ciego. Como no ve, le voy a hacer alguna cosa. Sí, usted en este momento usted puede estar diciendo, eso está mal. Claro, en algún punto de la ley tú has fallado. Y lo que trato de mostrarte es la necesidad del Salvador. Porque mire, a la gente usted no le puede predicar de las siguientes 3 maneras. Y ya lo he comprobado por experiencia, no porque yo haya inventado una nueva manera, sino por ver cómo fallamos a veces los cristianos compartiendo. Yo no le puedo llegar a decir a cualquiera en la calle, Jesús te ama. Eso no le significa nada, ¿estamos de acuerdo? Tampoco puedo llegarle a decir, el Señor te salvó. Lo más, si la persona medio piensa, te va a decir, ¿de qué? ¿Sí? Y tampoco le podemos decir, el Señor te perdonó, porque él no entiende de que lo perdonó el Señor, ¿estamos de acuerdo? Y entonces en la prédica pasada poníamos el ejemplo. ¿Qué pasa si yo le llego a usted y le dice, alguien pagó una multa por exceso de velocidad, recibe ese beneficio? Usted dice, a mí no me han puesto ninguna multa por exceso de ninguna velocidad. Pero si yo le digo a usted, tú en el camino a la iglesia, por ejemplo, superaste el límite de velocidad y el policía te vio y lo registró, hizo el proceso para que surgiera esta multa, ya la tienes, pero alguien la pagó. Eso es muy diferente, ¿estamos de acuerdo? Tú lo más seguro es que te sientas agradecido, entiendas qué fue lo que hizo. Entonces, es bien importante que el ser humano vea su deficiencia frente a la ley de Dios para que entienda por qué es que se necesita al Redentor. Y es que les digo, mis hermanos, aquí ninguno de nosotros podemos prescindir del Redentor. Usted lo tiene, ¿estamos de acuerdo? No podemos prescindir, es decir, lo necesitamos todos para caminar en una relación con el Señor viabilizada. Esto que permite que usted entienda que todos estamos en más o menos las mismas condiciones. Yo sé que hay gente más problemática, difícil, pero más o menos el Señor nos maneja con paciencia a todos, y si usted lo entiende, usted vive en una relación cuyo fundamento, atención, cuyo fundamento es el perdón que el Señor trajo a su vida, y de ahí en adelante ya usted vive en otras expectativas, con otras ideas, con unas ideas incluso hasta más generosas en gracia para con los demás, porque usted no puede dar gracias si no ha recibido gracias, ¿cierto? Así funciona. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. El problema del evangelio que estamos escuchando últimamente es que no le hace ver al hombre el problema en el que está. ¿Sí? Y hay otro ejemplo, que hace gente que analiza bien las cosas. Mire, imaginemos que estamos en un avión y yo le vengo a decir, póngase el salvavidas. Ustedes los han visto, estos que se inflan y todo esto cuando en los aviones y todo eso. Y usted me dice, pero ¿para qué? Y yo le digo, es que va a ser más cómodo tu vuelo. Y se lo pone usted y se da cuenta que no es más cómodo el vuelo con ese aparato ahí. Pero si yo le digo, póntelo porque nos vamos a caer, a ti no te importa nada la comodidad, ¿estamos de acuerdo? Cuando a la iglesia se le dice, recibe a Cristo porque te va a ir mejor, porque vas a prosperar, porque vas a abrir puertas, porque vas a expandirte o ser promovido, es lo mismo que decirle póntelo porque tu viaje va a ser más cómodo. Y no es así. Al contrario, cuando tú practicas la fe,
el viaje no necesariamente es más cómodo, pero tú estás preparado para él, la caída de él, ¿sí? Bien importante, mis hermanos. Bien importante para que ustedes vayan a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y felicito porque hay unas personas que sí están entendiendo el asunto. La voluntad de Dios es que tú compartas la fe. Pero no se le puede llegar a la gente a decir, no, es que para que te vaya mejor. Ustedes ven que nosotros enseñamos que el Señor prospera, ¿cierto? Vimos el ejemplo reciente de las parteras. El Señor prospera, por supuesto, el Señor bendice. El Señor es un Dios de posibilidades para con su pueblo y le desea lo mejor. Pero eso siempre se derivará de cómo tú entiendas el Evangelio, mi hermano. Siempre. No es una cosa aleatoria que sucede y que todo mundo debe esperarlo, y tampoco Dios va a tener el propósito de que todo mundo sea exaltado y que todo mundo... No, hay cosas ahí. Entonces, lo primero es entender nuestra deficiencia frente al Señor. No maldecirás al sordo y del ciego no pondrás tropiezo. Alguno de ustedes hasta este punto ya puede haber dicho, yo eso no lo hago, pastor, o sea que conmigo no se meta, que eso yo no lo hago. Sino que tendrás temor de tu Dios. Bien. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Sabe qué dice la Biblia de nuestras justicias? En Isaías 64:6. Mire lo que dice. Por eso es que la Biblia no es un libro que pueda resistir una persona que no esté dispuesto a ser confrontado por la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Si usted quiere mentiras y cosas solo bonitas y pensamientos falsos, póngase a ver novelas todo el berraco día. Eso haga. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted quiere la verdad, acérquese a la Escritura, ¿cierto? Si bien todos nosotros somos, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, yo soy justo, yo hago esto, eso el Señor lo ve y es un trapo de inmundicia. Y uno ve, ¿por qué? Porque estamos con el Señor, o sea, el estándar de Él es demasiado alto, Él es santo, Él habita en santidad, y no tiene mancha, no tiene dolo, no tiene maldad, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué nosotros sí lo tenemos? Porque nosotros le desobedecimos y el hombre quedó completamente en su carne y en su alma, decidiendo el camino de lo malo, todo. Y ya entonces ya nosotros somos nativos en maldad, estamos corrompidos, ¿sí? Bueno que nosotros lo entendamos. ¿Qué tal está el 16? No andarás chismeando entre tu pueblo. En esa sí creo que hemos caído todos, ¿verdad? En esa sí. A ver, contame, hermano, ¿qué pasó? Decime, yo no es que sea chismoso, pero contame, ¿sí? No, imagínate que una cosa, que la otra, y por lo general es hablando mal de la gente, y todos, yo no vengo a decirte a ti tú, simplemente que yo ya tengo el paracaídas, ¿estamos de acuerdo? Yo ya tengo el salvavidas es Cristo. Cuando comparecemos ante el Dios, ante el juez, Él dice, yo lo veo a que se le imputaron los pecados a Jesucristo, quedas tú libre. ¿Te estás dando cuenta del regalo, iglesia? ¿Se está dando cuenta? Por eso nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, ni tampoco vamos a ir al infierno. Y mucho menos al lago de fuego, por supuesto. Pero hay unos que le van a decir, Señor, pero en las plazas enseñamos, echamos fuera demonios en tu nombre, pero nunca entendieron el Evangelio, que era lo que Cristo quería que entendiéramos, ¿sí? Y querían esto para hacer más cómodo su viaje. El Señor puede darte una condición, por supuesto que sí. No te desanimes en la búsqueda de que la bendición se instale en tu vida. Algunos pioneros aquí no la tienen fácil. ¿Sí? Vienen con sus vidas enredadas, ven problemas en sus hijos, ven problemas en su esposo, papá, en sus cercanos, ven estorbos, todo eso. Sigue creyendo, pero tienes que entender el Evangelio y luego se va a ir derivando todo esto que está en el Salmo 37, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Luego, bien,
No andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás. El chisme es un atentado contra el prójimo. Es un atentado. Así lo ve Dios. ¿Sí? Porque yo puedo, por ejemplo, mancillar la imagen de una persona. Por eso el chisme debe morir contigo ahí, o sea, hasta donde llega, ¡pum!, hasta ahí. Tratar. Ahora, si tú no lo has hecho, ahí es donde estamos en problemas, porque nosotros estamos proclives al pecado, a la comisión del error. Entendámoslo, iglesia, de una vez por todas. Es mi responsabilidad, yo me tengo que quitar esta espinita, como se dice. El Señor me dice, vamos a hablarles porque es tu responsabilidad. ¿Qué cosa? Abrirles los ojos. Pero ellos ya conocen, puede ser que no del todo, puede ser que estén procurando hacer solo más cómodo su viaje, ¿sí? Pero cuando ya tú has entendido esto, tu vida, primero que todo, entiende de que fuiste redimido y ya comienzas tú a construir tu relación viabilizada con el Señor. Eso ya es muy diferente, ya tú puedes disponer de Él, orarle, pedirle. ¿Sabe qué pasa cuando usted cree esto y cree en Jesucristo? Tus oraciones son oídas. ¿Lo creen? Amén. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y yo desde mi humilde posición digo, el falso profeta es todo aquel que remueve u oculta la necesidad que el pueblo tiene de entender que es pecador para luego entenderse y percibirse perdonado. ¿Me estoy explicando? Bien, continuamos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Puedes tú confesar que Jesucristo ha venido en carne? Para entender eso, que Jesucristo vino en carne, entendemos que Cristo vino del cielo, el Espíritu es Cristo. ¿El cuerpo cómo se llama? Jesús. Por eso le llamamos Cristo Jesús. ¿Sí? Vino en carne. ¿A qué vino? ¿A pasear? A que le imputen tus pecados. Eso vino a hacer el Señor, a que le imputen tus pecados, que yo no los tengo. Eres un inmundo perverso, porque haces a Dios mentiroso. Haces a Dios mentiroso, y también se lo voy a demostrar. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Por eso es que el Señor prohíbe juzgar, sobre todo cuando no se está en la instancia, porque todo el mundo ha pecado. Ahora, hemos dicho hasta el cansancio, eso no significa que tú ahora sí que se aguante y nadie, yo soy pecador y todos somos pecadores y vamos a incrementar. No, porque tú te enredas la vida y créeme, es una forma muy, muy irreverente de vivir delante del Señor, porque uno cuando entiende procura agradarle y uno entiende que uno aborrece el pecado. Mire, les voy a hablar sobre esto. Los pecados, por ejemplo, de esto del tema sexual, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de particularmente el homosexualismo, es un tema bien sensible, ¿cierto que sí? Hay mucha censura frente a eso, porque el mundo está tratando de viabilizar todas estas cosas del homosexualismo. ¿Nosotros qué posición debemos tener? ¿Sí? ¿Y qué pasa si tú tienes un hijo que está en esa condición, o una hija, o cualquier cosa, de pronto, que le encuentras, porque puede suceder, ha sucedido dentro del cuerpo de Cristo, no va a usted creer que no? ¿Sí? Él es un pecador como cualquier otro que ha transgredido la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En ese punto específico es pecador. Es igual que el mentiroso. Lógicamente, el pecado es más denso, es más molesto para Dios, por supuesto que sí, pero ambos nos rajaríamos, por ejemplo, frente al juicio de Dios. ¿Sí me explico? O es igual, por ejemplo, que el lujurioso, o es igual que el ladrón.
El problema de estos grupos es que ellos no aborrecen esa condición. Es como que yo sea ladrón, ¿sí? Y entonces diga y quiera convencer a los otros de que eso es bueno y de que eso es algo viable, que es algo correcto, ¿no? Si yo tengo esa condición, yo me callo, soy un ladrón, tengo esa debilidad, es decir, yo veo cosas allí y no me puedo aguantar. Eso hay mucha gente que lo tiene. Sí, yo he conocido gente de 2 décadas de cristiano que se han robado cosas y luego uno les pregunta por qué. ¿Sí? ¿Por qué te robaste? ¿Sí? Entonces, eso está allí. Usted no lo tiene, si usted no lo tiene bien, pero hay otras cosas que usted sí tiene. Entonces, es como que yo coja eso y lo exalte y diga, esto es la libertad, esto es el progresismo, esto es las ideologías, todo eso. ¿Estamos de acuerdo? No, el pecado es el mismo. No hay diferencia, simplemente que no lo exaltes, porque al Señor no le gusta eso. Revístete de Cristo, suprime a lo que más puedas esos deseos, esas orientaciones que ya sabemos por dónde van, ¿sí? Y espera que el Señor te libre de ese cuerpo de muerte. Y trata de no darle vía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿un homosexual puede ser salvo? Sí, claro, sí se reconoce pecador, por supuesto. Es igual que usted, igual que yo. El problema es cuando él dice, no, eso no es, esto es digno, estos son ideologías, estos son progresismos. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que yo me la juego hablando de eso, y más cuando estamos en redes sociales y todo, porque ya esto está cada vez más, pero pues ¿qué hago, hermano? Si tengo que hacerlo, aquí lo tengo al Señor encima con eso. Es un ejemplo, ¿estamos de acuerdo? El adúltero, ¿qué pasa? Que nuestra sociedad no exalta el adulterio, por eso es que la gente no sale a decir yo soy adúltero. Viven calladitos y lo hacen, ¿estamos de acuerdo? O el fornicario, o el ladrón, no lo exaltan. Por ahí se encuentran unas noticias de que, por ejemplo, cogen a un ladrón y ya lo escapan de matar en los barrios o cualquier cosa y lo tienen que salvar la policía, hermano, porque lo aborrece la gente, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que Dios aborrece todo eso. Hay que revestirse de Cristo y estando revestidos de Cristo no hay problema. Pero yo no miro el pecado y lo exalto y lo deseo y quiero volver ahí. Contrario a eso, lo aborrezco. Por eso que Job decía, por eso me aborrezco. Entiendo mi condición de inmundo, de perverso pecador. Eso me ha pasado a mí y lo hemos tenido que entender así. Entonces ahí cuando ya te dicen, pero Cristo pagó, eso es muy diferente, ¿estamos de acuerdo? Eso es muy diferente porque ya tú estás libre de culpa delante del Señor. ¿Sí? Entonces ya tienes la relación viabilizada. ¿Qué significa la relación viabilizada? Él te oye. Volvamos allá donde estábamos. Entonces el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Le está diciendo, no nos vengas a decir que nosotros no necesitamos Salvador. Nosotros no necesitamos que nos envíes a Jesucristo. Le está haciendo a Dios mentiroso. Ese la tiene bien difícil, porque ese es un pecado contra la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Esa la tiene bien complicada. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Usted puede observar eso, sí, en los entornos, cómo se maneja esto. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto lo decía por el misterio de la iniquidad, refiriéndose a eso. Eso lo podemos hablar en otra ocasión. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sí? Todas estas ideologías que vemos. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Note esto, vamos a leerlo acá, cómo lo traduce este. Todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Primera de Juan 5:14. Juan el apóstol es un personaje que entiende mucho esto de la gracia y mucho el papel del Redentor, y por eso a él se le mostró lo del Apocalipsis, ¿no? Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él. Los salvos, los redimidos, los persuadidos del Evangelio, entre los cuales están ustedes. Yo sé que es así.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, porque tiene la relación viabilizada. Entonces tú le puedes decir, Señor, ayúdame, mírame que me están haciendo injusticia, ayúdame, Señor, a salir de esto que me aflige, ayúdame con esta enfermedad, ayúdame con esto, pero estamos en su voluntad, ¿estamos de acuerdo? Porque hemos entendido el Evangelio. Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, eso es diferente. ¿Por qué tú puedes esperar un bienestar de parte de Dios? Porque tú eres hijo. Si vosotros siendo malos, ¿qué padre entre ustedes si su hijo le pide un pan le da una piedra? Es lo que, palabras de Cristo, ¿cierto? Ahora ponte en la posición del padre que dio a su hijo, Jesucristo por ti. Si Él te da, Él te quiere dar lo mejor, pero la relación está viabilizada toda vez que te has percibido pecador y luego te sientes perdonado. Si no te sientes perdonado, no sabes ni que eres pecador, todo eso es un problemón serio, porque le hacemos a Él mentiroso. ¿Sí? Le hacemos a Él mentiroso. Entonces ya nosotros podemos hablarle al Padre, decirle, Señor, ayúdame, mira, te entrego esto en mi familia. Hasta los que están perdidos en la familia le podemos hablar, Señor, ayúdale, asísteme, tengo el examen mañana. Por eso es que ya nosotros los creyentes hablamos así, tengo el examen, ayúdame, Señor, fortaléceme que tengo esta entrevista, guíame, lléname de tu gracia, que opere tu gracia en mi vida, sosténme para poder hacerle frente a las cuestiones económicas, ayúdame. Eso es diferente, pero desde la comprensión del Evangelio. Y una persona así por lo general no siente que Dios le debe. Si algo del Señor no responde, cualquier cosa, por cualquier razón, no es que está diciendo, ¿y por qué Dios no me...? Si Dios no te debe nada. ¿Quién dijo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O sí? Y perdóname que habla así, pero es como el sentir que hay que tener. Si Dios no te debe nada, tú crees que te debe, que te debería dar, pero ni somos los mejores desde el punto de vista moral, ni tampoco somos los mejores en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Como para que creamos que Dios no nos debe nada. Él dio a su Hijo para que tú no le debas a Él, y de ahí en adelante la relación se viabiliza. Así que sé paciente y siembra en justicia, y vas a ver cómo el Señor va a irte mostrando su favor, porque ya tú no estás solo en este feroz mundo en el que vivimos, y deja que el Señor te prospere, deja que el Señor te vaya abriendo puertas, busca su voluntad, haz su propósito. Eso es diferente, ¿cierto? Les cuento una cosa, el Señor los llamó a cada uno de ustedes a que tengan esto tan claro que lo puedan llevar y enseñar a la gente, edificar. Esto no es exclusivo para nada mío, ustedes en sus ambientes, en todo esto, pero no se les dice a la gente con irrespeto, sino con sutileza, con cariño, con la verdad a la mano, no con el azote de la lengua, y así, para que el Señor lo oye. Por eso es un error pensar, y es que al pastor el Señor lo oye, ¿y a ti por qué no? ¿No eres de Dios o qué? Yo antes, les confieso, y mi esposa que está aquí no me deja mentir, me confundía mucho cuando veía que pedía yo por alguien, o pedíamos por algo y no sucedía. ¿Sí? Pedíamos, Señor, ayuda, esto, quita esa situación tan difícil. Pasaba el tiempo y nos dábamos cuenta que la gente ni siquiera había reconocido al Señor. O sea, el Señor a nosotros no nos debe nada. Sométete, humíllate, aprende la verdad y comienza a construir tu relación viabilizada con el Señor, ¿sí? Y cree la palabra del Señor y vas a ver que vas a llegar más lejos y más rápido de lo que tú podrías, pero siempre protegida el alma, porque ¿de qué sirve ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? Entonces no pongas en empeño tu alma por cualquier cosa que esté en el mundo. Volvamos rapidito a Levítico 19 y vamos a ir terminando. Mira esto, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, desde el 19, 17.
razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántos de nosotros aborrecemos a alguien? Le tenemos piedra, le tenemos rabia. ¿Por qué? Porque nos hizo daño o cualquier cosa, o está haciendo algo mal. Según el carácter de Dios, no es correcto que lo odies. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros hay gente que no nos perdone, pues, ¿no? No te vengarás ni guardarás rencor. Ojo a los heridos, a los que han sido heridos. Yo entiendo, hay gente, por ejemplo, que su padre no está, hay gente que ha tenido las ausencias de pronto, muchas faltantes en el mundo, hermanos, ahora se ven muchas peleas por herencias, todo esto. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti. O sea, estamos más rajados, hermano. En cualquier manera y punto, ¿sí? Y nos podemos ir así, esa ley de Dios, para eso son los libros del Antiguo Testamento, por lo menos los 5 primeros, desde Éxodo en adelante, que nosotros entendamos que pues, no hay manera, ¿sí? No hay manera, y lo único es Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros. Amén, vamos a orar.